Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Ahora tenemos el gusto de contar con Héctor Díaz, un compañero mexicano que nos ha estado ayudando para que salga este programita ante los ataques aquí internos aquí en el país. Y ahora del lado del entrevistado, pues vamos a tener la conversación para celebrar el triunfo abrumador de la izquierda en México. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Héctor. Bienvenido. Pues mira, el agradecido soy yo, Pedro. Generalmente yo te he tenido como invitado en varias Así es. plataformas en las que hemos estado, especialmente últimamente en Latinidades, en las que, nos interesa siempre mucho escuchar tu visión geopolítica, en la que das datos que nadie ve y que no siempre la gente los percibe, y tú los das de manera puntual, hasta de modo tal que ellos los puedan corroborar por sí mismos y de una forma que nadie más los da. Y ahora, bueno, como dices tú, me toca ahora estar a mí del lado contrario, cosa que te agradezco, igual que te agradezco que estés participando ahora dentro de la plataforma de Latinidades con un programa como este de Alternativas, en la que tú sabes bien que es para apoyar el contrarrelato que hace la derecha, darle, atacarlo, básicamente, difundir otra versión a la que ellos nos quieren imponer. Y como bien tú sabes, no hay censura. Esa es la idea, que tú puedas expresar lo que tú quieras. Bueno, ahora me toca a mí, de este lado. Como bien dices tú, recientemente ganó Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, pero esto, digamos, fue algo que es muy importante en este país, no solo porque el voto femenino en mi país fue refrendado apenas hace 70 años, en mi país sigue habiendo todavía mucho machismo, y ella, digamos, después de una, pues ahora larga lucha feminista, en la que realmente sí ha habido mujeres que han sido presidentas o candidatas a la presidencia, más bien de mi país. La primera fue Rosario Ibarra de Piedra, y luego fue Cecilia Es una Soto, candidatura junto de con un izquierda, grupo de ¿no? Una personas señora que estuvo de por los izquierda. derechos Sí, humanos durante muchísimo tiempo. eh, mucho tiempo. Ella es una mujer que falleció el año pasado, pero muy reconocida como su lucha de activista, porque peleaba contra la guerra sucia. Su hijo, que andaba de guerrillero, fue muerto en la guerra sucia. Se lo agarraron y lo mataron, no lo juzgaron ni lo llevaron a ningún centro de detención, digamos, de la policía o de una institución así, sino que fueron por él a matarlo, básicamente, ¿no? Y ella hizo siempre la protesta junto con otras madres denunciando esta guerra sucia que caracterizaba a mi país en los años entre 60 y 70. Y Para que bueno, tengan los como compañeros dato, aquí en Ecuador una referencia, es como que las madres de la Plaza de Mayo, que no estaban solamente en Argentina, desde México presentan una candidatura presidencial y esta compañera, Rosario Ibarra, estuvo durante muchas décadas, ¿no? Levantando solita, aguantando palo de la prensa, aguantando todo tipo de ridiculizaciones, todo. con mucho coraje, con mucha presencia de ánimo. Y te comento que como anécdota, Cuauhtémoc Cárdenas fue el que encabezó, digamos, esa, ese quiebre que daba el sistema neoliberal en ese momento, que estaba manejado por el partido del PRI, el Partido de la Revolución Institucional. Cuauhtémoc Cárdenas es Este, hijo del legendario general Lázaro Cárdenas, que en los años 30 nacionalizó exactamente. el petróleo, los ferrocarriles, hizo una política de reforma agraria, de educación pública, de salud pública, muy importante, es un verdadero ejemplo para todo el continente. Bueno, él, por ejemplo, que las veces que fue candidato, cada vez que salía de ejercer su voto, la gente le preguntaba por quién había votado. Bueno, esperando que dijeran que él votó por él, ¿no? Y decía, no, yo voté por Rosario Ibarra de Piedra. Ah, Lo mira, hizo qué las tres veces datazo. que fue candidato. Y Andrés Manuel López Obrador lo hizo ahora en las otras dos no, en las otras dos votó por Carlos Monsiváis, un escritor muy famoso aquí en México, y luego por un Pérez Garay, que era amigo de él, en la segunda vez que fue el 2012, y ahora en el 2018, cuando ya ganó, también le preguntaron y dijo, voté por Rosario Ibarra de Piedra, y te comento que cuando se ganó en esa legislatura, se le concedió a ella ahora sí que el más alto honor que tiene mi país, que la que da el Congreso, que es la de Belisario Domínguez, la condecoración llamada de Belisario Domínguez, y ella no pudo ir a recogerlo, pero el presidente dijo, bueno, que te la enviamos, y dijo ella, no, guárdamela tú, hasta que me resuelvas el problema de mi hijo.
O sea, sí, el presidente no supo ni qué contestarle, te digo, esa es la verdad. De hecho, como anécdota te comento, a mí ella fue la que me lo presentó cuando estaba de jefe de gobierno. Rosario Pues Ibarra fue la vaya. que me hizo favor de presentarme al Ahora, mira, presidente es muy en ese interesante entonces. porque no es una coincidencia, no es una mera casualidad el tema de Claudia Sheinbaum, porque ella también tiene una larga lucha de activista por los derechos humanos desde muy jovencita, ¿no? Han circulado algunos de sus videos de muchacha activista estudiantil, pero tú me contabas que inclusive su familia, ella desde niña, estuvo participando en acciones de solidaridad, yendo a la cárcel a entregar alimentos a los presos Exacto, políticos. esa, eh, exacto. Bueno, nomás deja termino, es decir, rápido. Ella, digo, estaba Rosario y luego estaba, creo que fue Cecilia Soto, una mujer, creo que se llama, de apellido Lombardo, Marcela Lombardo, que era hija de del fundador del sindicalismo, que era Vicente Lombardo Toledano, y luego estuvo Patricia Mercado también como candidata, y luego Josefina Vázquez Mota, y luego Margarita Zavala, expresidenta del nefasto Felipe Calderón, y luego hubo dos candidatas en esta elección, que fue la de Xochitl Gálvez, del PRIAN, y obviamente Claudia Sheinbaum. Y como dices tú, sí, eh, me cuentan gente que conoce a Claudia de muchos, muchos años, que ella desde los 6 años visitaba la cárcel donde estaban encerrados todos los detenidos del 68, porque su mamá iba a llevarles medicinas, mensajes, cobijas para que se pudieran, Ella tuvieran viene algo con qué de una taparse. familia de larga tradición de izquierda, ¿verdad? Exacto, el papá era del Partido Comunista y la mamá también, hay que decirlo, porque luego a la gente como que le da pena decir esas cosas. Y yo le digo, no, y luego que relinchen los de derecha, ¿no? Entonces, lo chistoso es que ella vio eso desde chiquita y lo primero que hace, las primeras medidas que hace cuando toma la jefatura de gobierno es precisamente cancelar el cuerpo de granaderos con los que ella vio que estaban encerrando a todos a los jóvenes, a los estudiantes, al ingeniero Y Alberto muchos de ellos Castillo después y a aparecieron muchas otras muertos, ¿no? personas. Exacto. Entonces digo, ella vio eso y tuvo mucha labor activista por ahí. Ya circula incluso una fotografía de ella estando en Los Ángeles, en la que estaba protestando contra el Tratado de Libre Comercio, que eso es como, era, vamos, digamos, como una muestra más del activismo consciente que ella estaba manejando, pero que la derecha, incluso me tocó ver lo que dijeron, entonces está en contra del Tratado de Libre Comercio, del TEC-NEC. Ya no saben ni qué decir. Bueno, lo que te quiero decir es que ella sí tiene una formación muy, muy, pues, de muchos años participó vamos, en varias protestas estudiantiles con el compañero en ese entonces de ella, que era Carlos Imas, que son, digamos, los que hicieron un comité de huelga muy importante cuando la derecha trató de privatizar la educación en México a través de la principal casa de estudios, que es la UNAM. Entonces, en fin, ella tiene realmente incluso otro amigo, este, Sinue Piedragil, que es de los fundadores de Morena a nivel nacional y a nivel estatal allá en Querétaro, me comentaba un día, me dice que los gasearon juntos. Dice, llegaron los granaderos a golpearlos ahora con la protesta, cuando Peña Nieto sacó la reforma de vender el Pemex, hubo protestas, dice, y a nosotros nos gasearon. Yo estaba con Claudia, dice, cuando llegaron ellos, se les ha tocado de todo. Entonces no es algo de que sea mentira, ella sí ha participado Dijiste Peña activamente. Nieto, ¿te referías a Salinas de Gortari Alex, o a... a Enrique Peña Nieto con la reforma que hizo de energética, que era prácticamente ofrecer el patrimonio de la nación a través de la empresa estatal Pemex, que controla el petróleo aquí, y también de Comisión Federal, ofrecerle al mercado extranjero, ¿no? Entonces hubo protestas. Y entre esas protestas que estuvieron haciendo, te digo, estos amigos participaron y mis amigos, yo estaba con Claudio cuando llegaron, nos llegó a los granaderos a pegarnos y a gasearnos y todo. Hay gente que se acuerda de que ella participó ahí y que también fue afectada. O sea, no es mentira eso. Ella ha participado en la calle y le ha tocado vivir esas experiencias, como actualmente están pasando ahorita en Argentina. Me mandaron, más como un breve paréntesis, lo que acaba de pasar. Entre una protesta están los diputados enfrente de una protesta, viene la Y les policía y le dicen, echan son los gas, ¿no? diputados nacionales, les echaron gas, los golpearon, pues eso fue hace un par de horas, ¿no? O sea, es, Sí. por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahí la brutalidad de que maneja la derecha allá en Argentina ahí con Milei. Entonces ella, digamos, ella sí tiene una larga tradición de activismo y de izquierda. Entonces, no, para mí no fue sorpresa que de en alguna forma el presidente le escogiera para que en un momento dado fuera delegada de una de las delegaciones de la Ciudad de México y luego de alguna forma también le impulsara que fuera jefa de gobierno, y luego se abriera una serie de opciones entre varios candidatos para ver quién iba a ser
pues, el candidato interno de Morena que encabezara precisamente la carrera al Ejecutivo Nacional. Y si bien se lanzaron muchos, pues quedó ella, quedó Claudia. Era claro, dada la gestión que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en casi 6 años ya, que el que quedara como elegido por el partido Morena, el partido socialista, oficialista, que es el partido digamos, ahorita ya es prácticamente el que controla las cámaras actualmente, era obvio que el candidato que ganara como a la candidatura interna, digamos que era un billete premiado de lotería. Pues por eso salieron varios a tratar de conseguir A ver, la candidatura. esto que acabas de mencionar nos abre un montón de caminos para conversar y que son temas muy importantes para el resto de América Latina y sobre todo acá en el Ecuador, ¿no? El primero tiene que ver con esto que mencionas. No se trata del tapado tradicional del PRI y del PAN, en el que el presidente ponía a dedo las cosas, sino que fue un proceso de democracia interna y de consultas internas en el que hubieron fricciones reales, ¿no? Fue una cuestión importantísima ubicar eso. Pero yo quisiera simplemente que me respondas esto frente justamente a lo que pasó con Lázaro Cárdenas y que nos ayuda a entender la dimensión de la elección de la México. Yo creo que es muy importante esto porque estamos hablando de un paralelo entre dos procesos progresistas muy exitosos en términos de que lograron dentro de las condiciones específicas de su tiempo, más allá de eso no es comparable, lograron hacer ciertas reformas que no estaban en la agenda de los gringos, ¿no? Entonces, pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Lázaro Cárdenas, la sucesión presidencial, en lugar de ir hacia la izquierda con el general Mújica, se fue hacia la derecha, ¿no? Tratando de congraciarse de nuevo y con lo cual se inauguró la ley del péndulo con el candidato más cercano a los Estados Unidos. En cambio, en el caso de lo que acaba de suceder entre los muchos candidatos, para que se vea que no hablábamos de uno y otro, estamos hablando de gente muy cercana al presidente López Obrador, pero habían opciones muy importantes, han habido resentimientos y toda esa situación. Pero la gente opta, ¿no es cierto?, por votar por la opción más a la izquierda. ¿Qué significa eso? Cuéntanos un poquito estas broncas, cuéntanos un poquito el proceso y cuéntanos cómo así la gente está dispuesta a avanzar más rápido, más profundo en esta decisión, ¿no?, histórica de disentir con este volcaje que es mundial, ¿no?, hacia la derecha. Bueno, aquí lo que te comento es que efectivamente, te digo, salieron varios candidatos dentro de Morena, incluso había un candidato que quedó en tercer lugar y es muy conocido en América Latina, que es Gerardo Fernández Noroña, él quedó en tercer lugar y era del PT. Él estuvo insistiendo, yo quiero participar, y empezó a presionar tan fuerte que lo tuvieron que poner y quedó en tercer lugar, y con una candidatura que realmente no tenía muchos recursos para poder poner panorámicos y moverse, y como quiera quedó en tercer lugar. Si hubiera tenido recursos, capaz de que llegue a un nivel más alto. Pero yo Este te diría Partido de ahorita los algo que Trabajadores puntualizaste. es un partido de izquierda de larga data, anterior a Morena, pero que está en alianza con Morena, ¿verdad? Exacto. Entonces él entró, como lo tuvieron que reconocer, y entró para la candidatura porque se entendía que esa candidatura, digamos, iba a ser sostenida también por partidos aliados. En este caso, el que ganara el proceso de Morena lo iba a apoyar el PT y el Partido Verde de aquí. Y lo que te quería comentar es que lo que mencionaste tú de la elección histórica que hizo el presidente Lázaro Cárdenas entre el general Mujica, que era el más idóneo para él, y el que escogió finalmente, que era Manuel Ávila Camacho, lo hizo básicamente porque sintió que había levantado muchas ámpulas en la derecha. Por ponerte un ejemplo, uno de los institutos privados más importantes de México y prácticamente también de América Latina, porque vienen muchos de ellos a estudiar aquí, es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuya cabecera está aquí, precisamente en Monterrey, pero ya ha abierto muchos centros de estudio y educativos en el resto de la República. Y ellos te dicen que fueron fundados precisamente como reacción y temor a lo que hacía el general Lázaro Lázaro Cárdenas. Cárdenas. Así te lo dicen, Ah. así. O sea, dicen, está haciendo el comunismo, porque al momento de que nacionaliza
la industria, esos dijeron, no, entonces crearon su propia escuela privada para ir adoctrinando a todos los que salieron de ella en ese tenor de lo privado, básicamente, contra lo público en este caso. Entonces, el Tecnológico de Monterrey nació así, así está, así lo dicen, así fue fundado. No estoy mintiendo, ellos te lo comentan, e incluso cuando hacen las famosas ferias del libro, te dicen ahí, en el stand de ellos, que ellos también ponen un stand del Tecnológico de Monterrey, te dicen cuál es la razón que los motivó a fundarlo, para que veas el miedo. Entonces me imagino que el general Lázaro Cárdenas ha de haber dicho, oye, pues no gustó nada de lo que yo hice a ese grupo, a esos grupos oligárquicos de dinero, entonces voy a bajar un poco las aguas y pongo pues a esta persona, no a Mujica, a Ávila Camacho. Dijo, y con eso Que calmo además las no era cosas. él Pero solo, ¿qué ¿no? pasó? Era todo un acuerdo, digamos, dentro de las estructuras que incluía sobre todo a muchos generales en servicio activo y servicio pasivo dentro del PRI, generales que venían de la revolución, de la lucha armada, que todavía tenían un control militar o paramilitar Sí. de importantes segmentos de la geografía mexicana, pero también de sectores del empresariado nacional, la correlación de fuerzas internacionales, estábamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial, en fin, estamos hablando de un proceso muy delicado que yo creo que por su contraste es importante hacer un paralelo con lo que le ha tocado vivir a López Obrador, ¿no? Bueno, aquí lo que te puedo decir es que eso nadie me lo platicó. Yo estaba ahí, yo estaba en el Zócalo, cuando el presidente dio ese discurso hace casi 2 años, que dijo claramente y con todas sus letras. Primero dijo, somos de izquierda y hay que ser radicales, dijo. Así lo dijo. Y luego dijo, yo no voy a cometer el mismo error que cometió el general Lázaro Cárdenas. Yo no voy a cometer ese error. Claramente, ¿qué está diciendo? Que no iba a votar, en este caso, no iba a votar por Mujica. Entonces, prácticamente, yo estaba ahí cuando dijo ese discurso, y me di cuenta perfectamente para quién iba dirigido. Es Pues en decir, este caso, para que Claudia, estaba por haciendo decirlo un claro. guiño ya desde entonces, ¿no es cierto?, de que su favorita era Claudia. Mira, sería difícil negar que su favorita fue ella. Es ella, ¿no? Evidentemente. Pero dijo, es mi favorita, pero entrenle. A ver Ahora, cómo les va. habían Los que quieran gente competir, que de mucha compitan. talla, ¿no? En la disputa por la candidatura de esta coalición que tú mencionabas. Es Morena, el Partido de los Trabajadores, que era un partido marxista a la izquierda de Morena, mucho más viejo Uh -huh. que Morena. Creo que el Partido de los Trabajadores fue justamente uno de los protagonistas de la disidencia del hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando divide al PRI para formar una alternativa al neoliberalismo del PRI, ¿no? Bueno, fíjate, me encanta que estés tan enterado de la vida de México. Se entiende que el PT, que tú empezó aquí en Monterrey, porque aquí estaba la familia Salinas, en este caso, de Carlos Salinas y Raúl, que era también operador político. La idea es que él creó el PT como una forma de frenar y ser antagónico del PRD que se había formado con Cárdenas, en este caso, ¿no? Y una serie de priistas que habían salido molestos por la deriva totalmente neoliberal y abandono del nacionalismo que caracterizó, entre comillas, al PRI durante mucho tiempo. Vamos, siempre, digamos, el PRI era un partido que se podía perfectamente cuestionar de corruptos por por muchas décadas, pero digamos que había vergüenza nacional. Decían, esto no se toca, esto sí, esto no. Y cuando se abrió el neoliberalismo, que en este caso fue con Miguel de la Madrid, oficialmente se considera manejado ya por Salinas de Gortari, ya cuando él entra, pues digamos que ya fue esto descarado. Entonces los priistas de mucho tiempo dijeron, ¿sabes qué? No, esto ya no tiene que ver con la nación, esto es otra cosa, y se salieron y terminaron formando el PRD. Entonces se entiende que los orígenes del PT, que muchas veces no se comenta ni se dice esto, fueron básicamente manejados por Raúl Salinas para poder contraponer el poder que le temían del PRD, que fue el que le ganó la elección a Para Salinas, hacerle pero se la robó competencia, él. aquí en el Ecuador hablamos de chimbadores, son este jueguito que tú mencionas, entonces hacían competencia desde la izquierda a la formación del PRD, que era la alternativa al PRI. En ese entonces, digamos así fue. Pero lo que te quiero decir es, bueno, es que de alguna forma es muy difícil no admitir que el presidente, la candidatura que él le gustaba, pues era precisamente la de Claudia. Solo por Incluso ubicar, llegó a decir, corramos lista. También estaba Marcelo Ebrard, que fue canciller, y Adán, ¿cuál era el apellido? Si sí, me acuerdo. Adam López, amigo del presidente y que fue gobernador de Tabasco,
y que el Estamos hablando de presidente todas lo ellas llamó candidaturas precisamente. muy fuertes, ¿no? De personajes muy Sí, estaba, te digo, importantes, muy cercanos al y presidente. hábiles, y hábiles, y estaba Ricardo Monreal también, como tirador, y luego estaba, evidente, bueno, Claudia y Marcelo Ebrard, como mencionaste, y Noroña. Y ganó, te digo, vino ganando Claudia la candidatura, y te digo, quedó en segundo lugar Marcelo Ebrard, y ahí se manifestó casi una ruptura, pero al final de cuentas no se logró. Afortunadamente, el presidente logró que se quedara dentro del movimiento, y Noroña, te digo, quedó en Es tercer decir, lugar. Entonces tanto fue Ebrard bastante, y como también Noroña compitió, quedaron dentro. Tanto Ebrard como Noroña sí, quedaron dentro de también, la coalición. te digo, y también compitió el presidente del Verde, en este caso, me olvidó decirte, que como siendo el Verde, dijo, si yo puedo, también tengo derecho a optar por la candidatura presidencial, pues no quedó, no, realmente no figuró, que es Manuel Velasco, ya me lo está señalando bien el productor. Entonces queda Claudia, y ella, digamos que en ese proceso fue un proceso intenso, porque fue a nivel interno, pero significó recorrer todo el país. Yo creo que eso le sirvió a todos para foguearse, para crecer como candidato, porque si no recorres el país como lo ha hecho el presidente, pues no tienes idea de qué país es, porque esa es la tragedia a la que nos enfrentábamos con los otros tarados que teníamos de presidentes, que realmente solo iban a las capitales y a algunos otros municipios que consideraban importantes, y párale, el único que ha recorrido el país de cabo a rabo, pues es el presidente, lo hizo varias veces. Incluso Claudia, yo creo que casi se le asemejó, pero yo creo que todavía le faltó. O sea, no me atrevo a afirmar tanto ni que haya recorrido todo el país como lo hizo el presidente, pero tampoco lo podría negar, pero no tendría que ver si fue a todas esas comunidades tan alejadas, donde el presidente era conocido, porque en el tiempo que estuvo, que perdió la elección del 2006 y la 2012, él aprovechó para recorrer cada rincón del país, y lo hizo, te digo, varias veces. Entonces, se foguearon ahí, y luego, que quedando Claudia, digamos que eso definió el panorama electoral, incluso con la derecha. El que quedara ella definió qué candidato iba, porque la derecha tenía otros candidatos, en este caso eran hombres, no eran necesariamente mujeres. Cuando queda Claudia, dicen, oye, pues vamos a ponerle una candidata que también sea de izquierda, según ellos, según ellos. Cuando la derecha aupa a un candidato de izquierda, pues no hay de izquierda, por favor. Que igual se unieron, El de ¿no? izquierda que le Hubo gusta a una la derecha, alianza de toda la derecha, ¿no? Para la candidata de la toda la oposición. derecha, toda la derecha, y bueno, también, a ver, espérame, me dice el productor, dice, además de Lázaro Cárdenas y Andrés, nadie ha recorrido los 2.449 municipios del país, lo cual es cierto, te digo. Y no sé si Claudio los haya recorrido, pero cuando menos te puedo, sí estoy seguro que recorrió la mayoría, así sobradamente. No creo que haya llegado a todos, pero la mayoría sí. Entonces, el asunto es que cuando ella queda, planteó toda una estrategia diferente en la derecha, en la que ponen a una mujer. Recuerdo perfectamente que cuando le escogen los medios orgánicos de la derecha extranjera, The Economist, lo primero que pone es la candidata outsider de la izquierda, ¿sí? Contándole así, dándole la bendición. Ella es la que nos va a sacar ahora, que va a sacar a Claudia y va a quedar ella. Y ella, le decían, ¿eres de izquierda? Decía Xochitl Gálvez. Sí, soy de izquierda, socialista, soy socialdemócrata, soy trotskista, ya no sabía ni qué decir. Ah, que era trotskista también dijo. Pero así lo que se le ocurría, pues, porque fue una candidata realmente deplorable. Creo que ellos creyeron, mira, eso es lo patético. No sé qué fenómeno o qué problema psicológico, con qué problema o adjetivo psicológico se pudiera definir este caso. La derecha odiaba al presidente porque para ellos era un naco, o sea, un naco es una persona inferior a ellos, pobre, sin cultura, que en este caso traía los zapatos sucios porque iba a hacer recorridos, traía los zapatos sucios, y ellos decían, no sabe vestir, no habla inglés, no es blanco, de ojos azules, es morenito, ¡Qué falta no de sabe roce! hablar, espérate, no sabe hablar, es un naco, y le presentan a Xochitl Gálvez, que se la pasaba diciendo palabrotas, pero palabrotas, mascaba chicle, se lo sacaba y lo pegaba en las mesas, en las sillas, por ahí está, lo puedes ver, no estoy inventando nada, así cuando hablas tú, que dices tú, véanlo en el internet, ahí está ella, sacaba el chicle en una de esas, se lo puso a unos asesores, se lo dio en la mano, porque le han de haber dicho, Xochitl, por favor, no pegues los chicles en la mesa, se ve mal, bueno, se lo sacaba y se lo ponía ahí, decía cada tarugada que nomás demostraba su estulticia como la capital del mundo.
La capital del mundo. Pues, en el mundo hay muchas capitales. Decía, se me van, de veras, que ella quedó como una especie de, la verdad es que son anécdotas, pero si fuera alguna especie de cómica que quisiera jugar o emular una candidatura presidencial, sería ¿Y idónea no porque hubiera tendrían ganado el otros premio. cuadros en la derecha como para sacarlo? ¿Por qué estuvieron tan desesperados, Mira, digamos, para tuvieron varios, sacarlo? claro que tuvieron varios cuadros en la derecha. Estaba Santiago Krill, que era panista de hueso colorado y con una larga historia cuestionante sobre corrupción. Él fue de los que metió a los casinos aquí cuando estaba secretario de Gobernación. Y se comenta, se dice que recibió mucho dinero de lavado de dinero de los casinos. Mucho dinero. Él y varios que están ahí panistas, con él todavía. Y estaba una candidata del PRI con todas las tablas del mundo, pero con un partido muy feo, que es el PRI, que nadie quiere, que es la verdad, que era Beatriz Paredes, que fue la que logró que por primera vez en su historia y en su momento el PRI entrara a la Internacional Socialista, porque insistió mucho en su momento y llegaron a ser observadores, pero no miembros, hasta que ella fue presidente del partido del PRI, entonces pudo lograr ser miembro, porque era la izquierda. Y ella en su momento, llegó a decir de manera muy clara, está mal la postura que estamos llevando a cabo, tenemos que cambiarla, ya no es por el neoliberalismo, el camino es otro. Ella lo llegó a decir, que realmente el camino tenía que ver con la izquierda, lo que está haciendo Morena. Tuvo esa capacidad porque es una mujer muy capaz en términos políticos. Hemos estado incluso tratando de contactarle, y ya tenemos contacto con su gente, pero no nos ha dicho todavía cuándo tendría una charla con nosotros. Como tú sabes, nosotros solo platicamos con gente de izquierda, y si viene ella es del PRI, es de izquierda. Por eso nos interesa hablar, porque realmente era la candidatura que todos esperábamos que fuera ella, por las tablas que tenía, lo lista que es. Ella sí hubiera sido una buena candidata, no hubiera ganado, ¿eh? Definitivamente no ganaba, pero te puedo decir que tal vez, eso sí, la ¿Y por qué no diferencia la en votos pusieron, y por qué no no la hubiera sido. pusieron a ella? Ahorita te voy a decir por qué. Cuando vieron, había dos esquemas de votación posible, ¿sí? Que manejaba la derecha. Una era entre ellos, digamos, unas votaciones internas y una que se iba a hacer al público. Y entonces la derecha, manejada en este caso por un empresario que se llama Claudio X, y que el presidente ha denunciado que recibe dinero de la USAID a través del Departamento de Estado norteamericano, y tanto lo protestó que se lo tuvieron que quitar, y él es multimillonario y todavía recibía ayuda norteamericana para financiar sus ONGs y estar golpeando, ¿sí? Al gobierno. Vio que podía peligrar la candidata del PAN, entonces hizo que bajaran a Beatriz y que quedara fuera, porque se dieron cuenta que si bien perdió ella la elección interna, iba a ganar y de calle, posiblemente la elección es del PRI, porque el PRI tiene más control de estructura a nivel nacional. Entonces no la dejaron ni siquiera que se llegara a esa candidatura, la bajaron y la dejaron fuera. Entonces esa fue la razón. Y a Santiago también, él estaba y lo bajaron. A todos los quitaron, les gustó. Dijeron, nos gustó Xochitl, porque es espontánea, es simpática. No, yo creo que lo que te quería decir por el fenómeno psicológico es, imagínate que tú aborreces al presidente por toda esa serie de características y luego te ponen a alguien que te dice, quítate que ahí te voy. Que, es, que por el lado que le quieras ver es peor de lo que tú criticas. Y no dices nada, te quedas callado. Y no solo te quedas callado, sino que lo abrazas. ¿Cuál será ese? ¿Cómo pudiéramos definir psiquiátricamente un complejo así? De que odias algo y resulta que lo peor que lo que tú odias, lo tienes ahí. Y no solo tú lo tienes ahí, sino que lo apapachas y lo abrazas y no le ves un solo defecto y no Bueno, dices mira, y nada. esto que ¿Cómo acabas se, de mencionar, es una aberración yo creo que es psicológica? clave, yo creo que es clave, lastimosamente, para entender la política en todo el continente, en toda Latinoamérica, ¿no? La política del odio. Si ha habido una clara ruptura del establishment, inclusive de la participación de las embajadas que tanto peso tienen en nuestros países, para abiertamente romper con las reglas del juego democráticos y plantear una situación de polaridad, pero de odio, ¿no? De antagonismos que incluyen la eliminación, si no física, la eliminación moral del adversario. Es decir, rompiendo cualquier posibilidad de un diálogo, ¿no? De un diálogo racional en torno a los problemas nacionales. En el caso de López Obrador, yo creo que esa es una de las grandes lecciones para el resto de América Latina. También hubo una maquinaria feroz
no solamente dentro de México, sino también afuera. Yo tuve una conversación reciente y en círculos de estudiantes de sociología de Chile tenían la absoluta convicción de que López Obrador es narcotraficante. Es decir, que en algunas partes sí ha pegado eso, pero lo interesante es que eso no pegó en el pueblo mexicano. Cuéntanos eso. Mira, ahorita que estás mencionando ese aspecto, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Petro, que tiene 2 años y pico el cargo apenas, lo acusen los uribistas y los duques y todos los demás de narco. Todos sabemos que ellos son los narcos. Todos lo sabemos. Ahora, aquí quienes acusaban al presidente narco, el PAN, el PRI, pero sobre todo el PAN, que tiene a su secretario de seguridad encarcelado en Estados Unidos, porque la famosa guerra contra los carteles era más bien la guerra contra los carteles para que prevaleciera uno, el que les pagaba a ellos. ¿Me explico? O sea, aquí lo que queda claro para el pueblo de Y México, y es el que algo no en el que entendió, están es que embarradas, en el que están embarradas agencias de seguridad de los propios Estados Unidos, ¿no? Como sucedió en el tema de los varios casos de Rápidos y Furiosos, que inclusive en convocatorias al Senado de los Estados Unidos tuvieron que reconocer que se les chispoteó y que se les chispoteó entre comillas y entregaron no solamente armas, sino armamento y tecnología muy sofisticada a los narcos, armamento y tecnología que no tiene ni el ejército de México. y con aprobación también del gobierno de Felipe Calderón, porque sabían lo que estaba pasando. No dijeron nada, ni protestaron. No dijeron, oye, a ver, ¿por Hemos qué hiciste esto mencionado en mi varias país? veces el caso de García Luna, ¿no? Que es el personaje, este general, el zar de la lucha contra las drogas, que está ahorita preso en los propios Estados Unidos, que era antes el mimado de los Estados Unidos, ¿no? Digo, ahí, sobre el caso de esas, de las drogas y cómo están metidos las agencias norteamericanas, también es algo muy notorio. El asunto es que ellos no han pagado en sangre lo que ha pagado el pueblo de México, porque dentro de esos manejos llegaron a desaparecer pueblos como en Coahuila, masacrar a 200 personas, 300 personas, que el PRI de allá nunca dijo nada, porque consideraban que había traicionado a alguien de ahí, iban y arrasaban los pueblos enteros. O sea, al que pasara, lo agarraban. Eso es lo que hacían los narcotraficantes en ese entonces. Y ahora aquí repelan de que la situación, como maneja el gobierno actual, que su política es de abrazos y no balazos, repelan que es la peor, porque ellos quieren volver a la balacera. A mí me tocaron muchas aquí, estando en Nuevo León, yo las viví, no me las platicaron, no estuve en ninguna participando, yo tuve amigos que iban en la calle y se tenían que tirar al piso, o que iban manejando y veían la balacera y se agachaban, no, no me tocó eso, pero yo estando en mi casa o andando en cierto lugar, si oía la balacera, ahí la escuchaba, pero fuerte, y decía, oye, ya no salgo, aquí me quedo. Yo no quería ni asomarme para ver porque no me pegara ninguna bala perdida, pero las balaceras las escuché una vez, eran casi por semana. Los bloqueos de calles, los secuestros, tuve más de 10 amigos secuestrados. Ahorita no pasa nada de eso. Y ajusticiados de que se mueren 30 en un día y el otro día otros 20 y otros 30, era de todos los días. Así fue con Calderón y con Peña Nieto. A ver, Con lo cuéntanos que con está un haciendo el poquito presidente más, actual, no. no, yo quería discutir esto un poquito más tarde, pero ya que lo mencionaste, cuéntanos con un poquito más de detalle cuál fue el eje de la política de la guerra contra las drogas que viene López Obrador y la cambia y cómo la cambia. La cambió simplemente porque cambió un esquema. El esquema que manejó Calderón y que continuó Peña Nieto era, está un mafioso, ya sea el que no se llevan ellos, el que no les paga a ellos, con el que no tienen acuerdo, atácalo, y si hay gente ahí, pues ni modo. Y la gente lo aceptaba. Decían, no, pues estuvo en el lugar equivocado. La idea era ir por ellos, y si llegaban, iban por ellos, respondían. Todas las agresiones, me acuerdo que se manejaban de esta manera. Oficialmente, no, todos los periódicos se alineaban y decían, el ejército fue atacado, y en respuesta hizo esto, esto, esto. Era mentira, bueno, pero era un eufemismo que se utilizaba para el asunto de lo que estábamos viviendo. Lo que hizo el presidente es, y se vio en un caso que le criticaron mucho, en este caso con el hijo del Chapo Guzmán, que se hizo un operativo que luego se supo que no fue ni aprobado por él. Eso está interesante. Hay quien dice incluso que ese operativo, la orden la dieron en Estados Unidos y el ejército mexicano lo hizo. Hay quien dice eso, ¿eh? Un operativo en el que el Entonces, ejército mexicano tuvo que retroceder, ¿no? sí, y retrocedió porque el presidente dijo, no va el operativo, porque se dio cuenta del riesgo en que murieran inocentes, gentes civiles. Cuando se hizo ese operativo, ya los narcos habían salido, incluso tiraron, estuvieron disparándoles aviones, llegaron y cerraron varias, digamos, rodearon varias colonias, como diciendo, vamos a entrar a masacrar a todos los que viven aquí. Y el presidente dijo, no, no están ni preparados, ni en armamento,
y dio marcha atrás. Entonces, la derecha se le fue encima. No, es un insulto para el ejército, incluso para la investidura en presidencial, porque Cárdenas, Peña Nieto y Calderón hubieran dicho, entren, y ahorita les mandamos refuerzos y que se haga la balacera, porque eso es lo que pasaba antes, la matacera, para que ganara el ejército, aunque las víctimas fueran el número que sea. Aquí no, el presidente dijo, paro, paro el proceso y lo dijo, va para atrás. Y dijo, se privilegia la vida de las personas inocentes. Entonces, ahí está el punto central del cambio de los dos sexenios anteriores a este. Aquí ya no es que si tú tuviste la desgracia de pasar con la balacera, te tocó, si saliste bien o no, no es así. Y te pongo un ejemplo, tal era así que cuando se hizo un operativo de los cientos de miles que hubo, en el tecnológico precisamente de Monterrey, en la que está el ejército atacando a unos narcotraficantes, estos se meten corriendo hacia el tecnológico de Monterrey, van saliendo dos destacados alumnos conocidos ahí, llega el ejército y los mata. Para ellos los mataron, para ellos, o sea, ellos eran gente que estaba ahí, son narcos, no era, serán estudiantes o no, mira, no, los mataron y luego les pusieron armas y luego dijeron que eran narcotraficantes y esa fue la versión que incluso manejó Calderón, pero era mentira, eran estudiantes, ya se supo eso. Incluso ahora que el año pasado lo trataron de invitar, o hace 2 años yo creo, al Tecnológico Monterrey, alguno de esos desfasados, todos los estudiantes se opusieron, dijeron, no, porque él nos dijo narcos, y estos eran estudiantes. Y nunca pidió disculpas, las pidió años después, y la mamá no se las aceptó, porque digo, usted Bueno, desacreditó a mi hijo esto diciendo de que era aquí narco. nos abre directamente todo el esfuerzo que ha hecho el presidente López Obrador en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Tenemos los Eso, digo, ha 43 sido la clave, desaparecidos. Cuéntanos de ese cambio todo eso es también. clave, te digo, pero te pongo el ejemplo de los estudiantes para decir que el ejército entró y estaba disparando porque para ellos también estaba su vida y lo que se moviera, se disparaban. A mí en lo personal, estuve ya a punto, así que me pasara algo así, sin saber todavía, yo me vine enterando ya qué complicada estaba la cosa aquí, ya entre el 2009 y el 2010, iba de noche, antes de esas fechas, siempre había narcos, pero no te molestaba, no se metían contigo. En esas fechas, entre el 2008 y sobre todo el 2010, ya, mejor, ya no andabas en la carretera de noche, porque ya era peligroso, y te puedo decir que ahorita nadie aquí del estado va a la frontera de noche, más de día, de noche no. Quedó eso como remanente de esa guerra de drogas, de guerra de drogas desde hace 14 años. Solo los tontos se arriesgan de noche, porque de noche era imposible, te iban a matar. Esa es la verdad. Entonces una vez yo Sí, pero andaba, me sí parece fui que de es muy noche. importante el ubicar que el eje del viraje en torno a la lucha contra las drogas en México estaba básicamente orientado justamente a esto que tú subrayas, que es el tema de poner en primer lugar la vida de la gente inocente, la recuperación de los derechos humanos, la recuperación de la letra de la ley que se había perdido en México, ¿no? Entonces, forma parte de toda digamos, una prioridad en medio de una situación tan precaria, porque el presidente López Obrador tiene una correlación de fuerzas muy difícil frente al embate, ¿no es cierto? No solamente de intereses delictivos internos, sino internacionales, que tienen controlado una buena parte del territorio mexicano. Entonces yo creo que este es uno de los aspectos más positivos que ha apreciado mucho la población mexicana, ¿no? Sí, pero la derecha no. La derecha siempre está diciendo, es que deben atacar. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna forma les conviene una situación en la que haya, digamos así, violencia para comprar armas y para poder justificar, olvídate, la eliminación de carteles contrarios a los que ellos favorecen, como así, o sea, fue siempre con el PRIAN. En cada sexenio, por decirlo así, se comentaba que había un narcotraficante favorito y el que prevalecía, ¿no? Sobre los demás. Inclusive las distintas Aquí, ramas de las Fuerzas Armadas estaban alineadas con una banda, con uno de los carteles y no con otras, ¿no? Igual las agencias de seguridad de los Estados Unidos tenían alineaciones propias, tenían preferidos. sí, pero eso, digo, pero todo eso viene de Estados Unidos, porque te comento, aquí voy a decir, mi padre falleció, era de Tampico, que es una zona de puerto, comentaba que él veía, y los habitantes de Tampico veían cómo la Marina cargaba marihuana para llevarse la Marina directamente a Estados Unidos. ¿Para qué? Tanto para la Segunda Guerra Mundial y después para la Guerra de Corea y luego para la Guerra de Vietnam. Llevaban marihuana. Entonces, te lo digo, ellos lo sabían, veían a la Marina, no es, que era la que le llevaba. Y Estados Unidos la recibía, pues se las pedía para acabar pronto. Ese dato sé que debe haber algún dato por ahí que lo atestigue, pero en Tampico todos eso lo sabían. Aquí vienen y se lleva la Marina la marihuana para el gobierno de Estados Unidos.
Es lo que se Mira, comentaba siempre en esas fechas. déjame que te insista en esta pregunta que sobre todo a nosotros nos intriga mucho. ¿Cómo es posible que a pesar de que poderosos medios de comunicación como Televisa, como los periódicos fundamentales de tanta tradición en México, los nuevos medios de comunicación, en muchos casos con financiamiento de National Endowment for Democracy, estuvieron durante estos 6 años dándole palo a López Obrador y al proceso de la cuarta transformación sin misericordia, como lo hicieron acá también, pero no tuvieron éxito? ¿Por qué la gente Mira, no aceptó esa política del odio? Y acá, ¿por qué crees que acá en estos lares sí ha funcionado y allá en México no? mira, yo creo que la gente se cansó de tanta violencia que había y Mm. de tanta muerte. Te digo, yo mismo tengo lugares de Monterrey que ya hace mucho tiempo que no voy. Por ejemplo, el barrio antiguo que se conoce aquí, yo durante mucho tiempo dejé de ir, años. Pasaba de día, de noche no, porque sabía que ahí se vendía la droga. ¿A qué iba? O sea, tú ibas a lugares también cuestionando de a ver si no hubiera un narcotraficante ahí, que llegara uno rival y lo quisiera matar ahí, que muchas veces era lo que pasaba. Llegaba uno y empezaron a balacear y le daban a todos los que estaban ahí. Así se manejó por años el asunto. Y luego llamaba también el ejército y se agarraba las balaceras. Y el que estaba en medio, pues bueno, pues ni modo, ahí quedó, ¿no? O lo hacían pasar por narcotraficante, o simplemente no era narcotraficante, pero pues le tocó la bala perdida. ¿Y qué decía la gente? Pues no podía decir nada, ¿quién reclamaba? Yo conocí gente que sí protestó a que algún hijo de él lo mataron en un alto que le hicieron y lo hicieron pasar por narcotráfico y ganó la demanda. Tardó mucho, pero ganó la demanda contra los militares porque le acusaron a su hijo de narcotraficante y no se paró él por otra razón, no por lo que lo estaban acusando, y la ganó. Pero eso es un caso aislado, es lo que te quiero decir. Ahorita la situación es, los que alegan que es la derecha, es que no hay, yo no veo secuestros, ¿sí? A veces sucede alguna una balacera, pero ya es, no es de todas las días, no es de cada semana. Me explico, no es así. Durante años así fue. Te digo, yo, no, digamos, por ejemplo, si yo quería ir al otro lado, en el 2007, 2008, un viernes, eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y decía, ¿sabes qué? Me voy al otro lado. Y Al otro lado de la amanezco ya, frontera, dices, a Estados sí, Unidos. al otro lado de la frontera. Si estamos a una hora y media. Es decir, me voy, ya duermo allá, ya me quito la cola, porque la cola siempre son en las mañanas, hasta en la tarde, voy de madrugada, a haber muy poca cola y me voy. Y yo me iba, junto con otros amigos, ya ves, pero no nomás yo, mucha gente se iba, yo me iba a veces tarde, te digo, a esa hora, pero había gente que se iba en la noche, a las 8, que ya no había tanto calor, que sabían que no iba a haber tanto tráfico para la pasada, que no iba a haber tanto carro para poder pasar. Y no había problema, no había ningún problema. Tu único problema era si te ponchaba una llanta, bueno, cargarla, pero no que te fueran a secuestrar o que te tocara una balacera o que te fueran a matar. No pasaba eso, ¿sí? Ahorita ya no hacemos eso, nadie hace eso. Todavía el día de hoy, a pesar de que las carreteras están supuestamente en control, nadie viaja de noche, nadie se arriesga. Ese es, digamos que es el remanente que quedó Entonces, de esa situación. cuál ha sido Ahora, el principal logro de esta nueva política de López Obrador frente al tema de la droga? para mí, de veras han tenido muchos logros de que han atrapado narcotraficantes, a muchos, han podido frenarles las cuentas, que es lo que no se hacían. Pues el narcotráfico, la fuerza era el dinero. Se agarraba al narcotraficante y no se les tocaba el dinero ni los bienes, y acá sí se les toca. Se van por ellos y les congelan cuentas. Claro, los jueces del partido judicial que tenemos incluso se las desbloquean. Los jueces que Así, tenemos aquí mira, en o sea México que los han también allá desbloqueado. tienes lo que llamas del partido judicial, es los elementos corruptos del sistema judicial que terminan favoreciendo de manera impune a los narcotraficantes. Igualito pasa acá en el Ecuador, ¿no? Han soltado, con esta gestión, ahorita actualmente han soltado a muchos narcotraficantes agarrados por el ejército o por la Guardia Nacional, y los han soltado ese partido judicial, porque eran de los regímenes pasados, ¿no? Entonces, dime. Y por qué le llamas partido judicial? Está actuando como un partido político. Pues es que como lo manejó muy bien Cristina, es un partido de derecha. El Estado de Derecho en América Latina favorece a la Cristina derecha. Fernández, refiriéndose también al partido judicial que hay no al justicialista, sino al partido de los jueces corruptos que actúan con financiamiento extranjero para atentar en contra de la democracia. Bueno, eso es el lawfare, ¿no? Esa es la utilización del El, sistema judicial como un elemento de persecución política. sí, aquí te digo, aquí se sabía, y se llegó a saber que querían hacer lo mismo con el presidente, ¿sí? Ahora que saliera. Entonces, por eso se hizo una ley
en la que el presidente en funciones puede otorgar un perdón, un indulto al que sea procesado, previendo eso, porque ya saben por dónde van. La derecha, digo, estos del Partido Judicial se manejan así, con el lawfare clarísimo, ¿no? Entonces, en la cuestión de la política de las drogas sí hubo un giro, ya no era hacer las cosas contra el otro cartel, sino privilegiando la vida de la gente que estuviera ahí. O ya hay gente ahí, no te metas. O sea, a veces no se ha podido evitar, pero eso ya es notorio que ha sido en mayor los casos donde se ha privilegiado la vida, pues ahora sí, de los civiles, a diferencia de lo que se hacía en los sexenios anteriores, que era, pues al que le tocó y se acabó. Eso ha sido un logro, Claro, yo ha, creo que ha la reducido población, yo mucho lo aprecio. el número de muertes violentas por 100.000 habitantes en México en los últimos 6 meses, Te seis digo, años. sí las hay, de repente enteras, oye, pasó una balacera acá, mataron a policía. Sí, pero antes eran tantas. De hecho, Peña Nieto pagaba con todo lo que con el dinero del erario para que esas noticias o no las pasaran o las ocultaran o las no les dieran lo principal, el enfoque que le hicieron en el sexenio de Calderón, que eran todas de primera plana y vendían esa imagen, ¿sí? Porque efectivamente hubo mucha violencia, el país se volvió un Esos cementerio. periodistas que se vendían es a los que les llaman ustedes chayoteros, ¿no? Acá le llaman pauteros. Son los chayoteros. Y Entonces te digo, sí fue ha muy habido efectivo, ¿no? Porque prácticamente le lavaron la cara sobre todo al gobierno de Peña Nieto, ¿no? muy bien, se la lavaron, pero no le sirvió de nada, digo, porque su popularidad siempre estuvo por los suelos. El mayor logro que tuvieron los medios de derecha, en este caso Televisa, fue hacer el sueño de lo que muchos medios quieren hacer, poner un presidente. Y lo hicieron con Peña Nieto, le crearon una novela, Quiero ser presidente, le consiguieron a una de sus actrices, hicieron que se casara acá prácticamente bajo contrato, y le hicieron como si fuera una especie de programa en vivo, de esos que ahora abundan, Un reality. la que quiero ser, un reality show en la que a Peña Nieto, desde que llega a ser gobernador del Estado de México y le lanza la candidatura, pero lo chistoso es que precisamente cuando Peña Nieto, cuando este grupo, este consorcio de medios como Televisa, logra su máximo triunfo, que es poner a Peña Nieto en la presidencia, en ese momento Televisa se va para abajo. De ahí se va para abajo, se despeña totalmente. En su mayor alarde de poder, que es poner a un presidente, en ese momento se empezó a despeñar. Los Se medios despeña Nieto. alternativos se despeña Nieto, así fue. Ahora, en el caso de esto, digo, sí ha habido un cambio, la gente no nota que yo lo veo. Te pongo ejemplos, digo, porque yo los viví. Me voy a una fiesta un viernes que me invitan a la casa de un amigo y estoy platicando con él y me dice, oye, por favor, tú cuídate porque está mucho el secuestro. Le digo, oye, sí, pero ve mi carro, yo no ando vestido ostentosamente, a mí no me van a mirar para secuestrarme porque pues la verdad no tengo ni con qué. Me dice, no, no, pero ten cuidado, ten cuidado. Le digo, no, que estoy bien, voy a tener cuidado. Y nos pasamos bien en la fiesta y todo eso. Y el otro día le digo, oye, pues, no me acuerdo qué pasó, que le quería comentar qué pasó en la fiesta y le hablo y no contesta. Digo, no, pues vete entonces a ver, se me olvidó. El domingo le vuelvo a hablar, no contestó. Dije, qué raro que no, Roberto no me haya contestado. El domingo hablo y me contesta muy apurado. Luego me hablo contigo, me acaban de secuestrar. Voy saliendo ahorita, luego me reporto. Dije, ¿qué? O sea, él lo secuestraron el sábado. Él me estaba diciendo, ten tu cuidado el viernes y el sábado lo agarran a él. Y después, horas después, se comunica conmigo, me vuelve la llamada el lunes y él va camino a Estados Unidos y ya no regresó. Él sigue ya viviendo en Estados Unidos. Porque incluso Este, cuando trató de regresar a su casa, le dijeron, te dijimos que te fueras, no que regresaras a tu casa. O sea, se dio cuenta que estaba hasta vigilado en su casa y se fue aterrado de aquí. Y ahora vive en San Antonio. Oye, Fue de las gentes que sí se fue para allá. otro de los capítulos en el que ha habido una importante diferencia de la política económica de López Obrador tiene que ver con el haber sacado más de 5 millones de mexicanos de la pobreza y el haber elevado más que duplicado el salario mínimo vital real, ¿no? Una vez quitada la inflación. Sí, se elevó mucho por primera vez. Era uno de los grandes mitos que nos imponía la derecha a través de su sistema neoliberal, el hecho de que si los trabajadores se les aumentaba el salario, iba a haber un problema de inflación. Ahora se ha descubierto plenamente que el problema inflacionario Bueno, nada ahí tiene que está. ver con el Ese aumento de es los un salarios. ejemplo de libro de texto, Héctor. Este es un ejemplo de libro de texto porque crecen los salarios en más de 120% en términos reales y sin embargo no hay inflación. Y no solamente que no hay inflación, sino que el peso mexicano, en lugar de devaluarse, se aprecia durante la presidencia de López Obrador. Es decir, todos los equilibrios macroeconómicos tiene López Obrador, pero unas excelentes calificaciones y entonces incluso en contra de lo que decían los medios financieros, pues, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante ubicar
para todos los libros de los neoclásicos, dato mata relato. Tuviste una más que duplicación del salario mínimo vital y no hubo inflación y todos los equilibrios macroeconómicos se sostuvieron. La inflación realmente, como lo están descubriendo ahora los mismos gringos, porque aparentemente el resto del mundo, cuando alguien del propio país revela algún dato, no lo toma en cuenta, sino hasta que Estados Unidos lo dice, que eso es patético. Hay una norteamericana, porque se me va el nombre ahí, demostró que no eran los trabajadores. Dice, la inflación puede subir por sí, las demandas de los trabajadores, decía, pero también por los aumentos de precio que hacen los empresarios al querer ganar más dinero. Pero demostraba que esa inflación era por eso, por los empresarios, por la avaricia empresarial, la que llegaba a ver en países como en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo. Entonces digo, no son los trabajadores. Ese mito se cayó y se les cayó feo. Y ahorita te digo, vamos a ver qué pasa con Claudia. Como tú sabes, ahorita quedó ella y no No, solo no, ganó, ganó prácticamente. no te adelantes eso que lo vamos a tratar dentro de un ratito. Solamente completemos estos Ok, capítulos Dale, dale, dale. los puntos más importantes de López Obrador, porque es evidente que el triunfo, más allá de los méritos personales que obviamente los tiene ella, y que lo tienen además una gran cantidad de candidatos que han tenido a lo largo y ancho de la República Mexicana, este es una respuesta plebiscitaria del pueblo de México a favor del Exacto. desempeño de López Obrador. López Obrador está ahorita con 2/3 de aprobación en el electorado, en la ciudadanía mexicana. Esas son las encuestas que aparecen. Es decir, los triunfos en las gobernaciones, los triunfos en el Senado, los triunfos en la Cámara de Diputados, todo eso marcan verdaderamente una victoria arrasadora de la propuesta de Morena y sus aliados, presidida por López Obrador. Entonces, por eso me parece que es importante señalar estos hitos fundamentales de su gobierno, ¿no? Frente a toda la campaña tan intensa de lawfare, esa campaña tan intensa de boicot, en la que además participaron directamente los Estados Unidos, esa campaña de acusaciones de odio, ¿no? Como el tema de decir que López Obrador es un narcotraficante, lo mismo que dicen aquí de Correa, lo que dicen de Evo Morales, lo que dijeron de Chávez, lo que dicen de Cristina, lo que dicen de cualquier persona con mínima sensibilidad social. Resulta ser que la gente dice, pues no, por acá es el camino, ¿no? Y no solamente que vamos a continuar, sino que vamos a profundizar. Pero antes de entrar a eso, ubiquemos otro de los grandes capítulos que tiene que ver con la lucha en contra de la corrupción. México no tiene tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, así como para decir que bruto, qué brillante la cosa. Sin embargo, ¿no es No, cierto? A pesar de que el PIB crece lentamente, aumentan los ingresos de los trabajadores, hay un importante proceso de redistribución del ingreso. Los empresarios no han estado, más allá de las cuestiones ideológicas de algunos recalcitrantes, los empresarios no han salido perdiendo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es no. reducir la parte que se llevaban los corruptos. Los empresarios han ganado, los que han jugado bien han ganado. Digamos que hay empresarios que incluso son enemigos del régimen y están ganando. Yo creo que no se pueden quejar de eso, salvo muy pocos que creyeron que el presidente seguía siendo gerente de ellos, como así fue en los sexenios anteriores. Y aquí se vio muy claro del momento que el presidente paró el asunto del famoso aeropuerto, que dijo, esto no va, pues que amoló el negocio mega multimillonario en el que estaban metidos muchos empresarios ahí. Entonces, sí hay varios temas todavía pendientes, si las hay, si lo hay, por ejemplo, el tema de la corrupción, sigue habiendo corrupción. Mira, es muy claro esto también, que hay una diferencia con los sexenios anteriores, en la que este gobierno prácticamente el presupuesto pues, sigue siendo el mismo, no lo ha aumentado, no ha cargado impuestos, todos van conforme a la inflación, no ha creado un nuevo impuesto, al contrario, los ha mantenido, todo lo maneja cuando mucho dice en términos reales, pero no va aumentando como hacían los gobiernos depredadores neoliberales que padecimos antes. Aquí el presupuesto, digamos que es el mismo, y antiguamente lo que pasaba era esto. Eso pasó con Peña Nieto, sobre todo con él, pero también con Calderón, que a los 6 o 7 meses el presupuesto de cada secretaría se acababa. Pocas palabras, se lo robaban, y entonces se endeudaban con el Fondo Monetario Internacional para que entrara dinero al gasto diario, al presupuesto, y se lo volvían a robar al fin de año. Se lo robaban 2 veces. Aquí no pasa eso, aquí el presupuesto sí queda. Ahora, eso me queda claro que no hay tranza, porque no hay esa deuda que lo hacía Peña Nieto y que también lo hizo Calderón. El presupuesto sí está, queda igual. No sé qué pase abajo con las secretarías, no solo
porque pudiera haber personajes de Morena que merecen ser investigados, simplemente por cuestión de transparencia, pero hay otro punto que la gente no se da cuenta. Morena llegó, pero no tiene gente. Morena llegó, los titulares, si son de Morena, los segundos mandos también, si quieres tú los terceros, y a veces ni los terceros. A nivel de terceros, cuartos y quintos, todos los que están ahí, en cualquier secretaría, fueron puestos por el PRIAN. O Son sea, PRI, es parte del son, aparato tecnocrático, que son decenas de miles de puestos públicos, y ¿no? son los que te frenan, y son los que te frenan la transformación, los que siguen. Bueno, conozco gente que te dicen, oye, es que en tal delegación, los de Morena están transando, en tal delegación, sí, le digo, esa delegación ni siquiera nombró Morena, esa delegación sigue siendo priista, porque Morena no tiene gente para sustituir, que ese es otro problema. Siguen siendo los priistas y siguen robando en el nivel en el que están, Esto y siguen es muy saqueando en el importante nivel en el que porque están. muestra el tino que ha tenido el López Obrador, ¿no? En lugar de apresurarse, hay una cantidad de tareas que seguramente él hubiese querido pisar el acelerador y sin embargo trató de mantener un equilibrio muy moderado para evitar hacer muchas olas, sabiendo que su correlación de fuerzas era más bien muy frágil, ¿no? Entonces, él ha ido creando las condiciones precisamente para que su sucesora pueda profundizar, una vez teniendo bases, ahorita sí ya tienen, vamos a conversar las características cualitativas del triunfo arrollador que estábamos mencionando, para que pueda profundizar las transformaciones. Es decir, un pensamiento estratégico de largo plazo de esta cuarta transformación, que para nuestra audiencia que probablemente no tenga alguna referencia, hace referencia a la primera gran transformación es la independencia, la segunda gran transformación es la reforma, encabezada por Benito Juárez. La tercera gran transformación es la Revolución Mexicana, la de Pancho Villa, la de Emiliano Zapata, Carranza, la de Zapata, la de Felipe Ángeles, en fin, toda una cantidad de movilizaciones sociales que tuvo más de 1 millón de muertos, ¿no? Es una cuestión muy costosa. Y la cuarta y transformación plantea justamente hacer una transformación cualitativa del calibre de las anteriores, pero sin muertos. Ese es un tema muy importante, ¿no? bueno, pero también en esta misma cuarta transformación se están dando las tres anteriores en diferente contexto. ¿A qué me refiero? Mientras la independencia fue separarse del imperio español, aquí estamos buscando que haya una independencia, primero del poder ejecutivo al económico, una independencia energética y una independencia alimentaria. Se vuelve a repetir la guerra de reforma con los derechangos que tenemos aquí, que acusan al presidente, como acusaban a Benito Juárez, de que era un indio, al presidente le han gritado que es un indio patarrajada, vamos, lo ven menor porque lo ven como indígena, que no sabe hablar, como te he dicho antes. Lo mismo pasaba con Benito Juárez, ¿no? Exactamente lo mismo, porque ellos lo que querían traer era un emperador güerito, de ojos azules, extranjero, como Maximiliano, y aquí les gustaría un candidato titulado en Harvard, en la universidad que tú quieras, de Oxford, de donde tú quieras, porque fuera así. Ahora ya no es que sea emperador, sino que venga titulado de allá. Entonces, aquí se está viendo eso. Son dos visiones de país, que ahorita el neoliberalismo está manejado y representado sobradamente por la derecha, y la postura de izquierda que maneja el presidente, que es primero los desfavorecidos, en este caso primero los pobres. Entonces, esa guerra de reforma se da aquí incluso y se va a dar también en una reforma fiscal que está pendiente todavía de darse, ¿no? Pero la reforma del Estado la estamos dando ya, y también Entonces, obviamente la revolución, a ver, la porque la, revolución. la Para revolución mí yo, básicamente lo que está es corrigiendo, mira, está recuperando las tareas históricas de las otras transformaciones, incluyendo la de la Revolución Mexicana, cuyo heredero supuestamente era el PRI, pero que el PRI terminó traicionando esos principios, ¿no? Entonces lo que está recuperando, y por eso es que alguna gente totalmente, del PRI ha terminado volcándose a la propuesta de Morena, ¿no? con el consabido molestia de los morenistas, pero bueno, aquí lo que te pudiera decir es que en el caso de la actualización de la Revolución Mexicana, en la cuarta transformación, yo te diría que incluso como comentario de que hay amigos de izquierda que no les gusta mucho que diga esto, y son gente de izquierda muy grandes, yo les digo que el movimiento de la cuarta transformación es el movimiento más importante que ha dado este país desde la Revolución Mexicana. Y los resultados que han dado ahora que se vieron y quienes votaron por Claudio o no, la derecha siempre dice, por la izquierda, en este caso por Claudio, el presidente, votan los pobres porque les dan despensas.
mientras los tengan comprados van a votar más porque son mayoría. Ya se demostró que no, que Claudia ganó por todos lados con la clase alta, con la clase media, ganó por todos lados de calle, se los comió, pero ese es el argumento de ellos. Entonces, la revolución ahorita sería básicamente, primero, una revolución pacífica, una revolución que es diferente el uso del gobierno o del dinero que se manejaba antes, en la que el que era presidente pues se sentía Dios por 6 años, ya no digamos los secretarios, utilizaban los helicópteros para uso privado, se daban la gran vida, ahora hay una austeridad en eso. Tú como funcionario te podrás gastar tu dinero como tú quieras, pero no el dinero del presupuesto que corresponde al del pueblo. Y al final de cuentas, lo que tenemos que entender también es que esa revolución, que digo, la está encabezando la Cuarta Transformación, fue refrendada ahora en urnas, lo cual quiere decir, que es lo que no le gusta a la derecha, es que es una revolución pacífica, que no es de muertos, como fue la Revolución Mexicana, pero va en el mismo tenor. La Revolución Mexicana lo que buscó fue cambiar todo lo que le afectaba a la población en general. Por eso se Bueno, levantó a y la población, uno de estaban los temas, hartos. en el marco de esta prioridad del presidente de mantenerse, digamos, con una serie de reformas moderadas, tratando de negociar todo, tanto con los Estados Unidos como con las fuerzas internas, López Obrador ha sido intransigente en lo que tiene que ver, tú lo mencionaste, el tema de la política, la recuperación de la soberanía energética. Cuéntanos sobre eso. Bueno, la recuperación en cuanto a la independencia es tratar de parar el enfoque que le dio Peña Nieto cuando vendió el país con esa reforma energética en la que él se postuló a través de los medios corporativos como si fuera el nuevo que Una Lázaro Cárdenas. reforma neoliberal, ¿no? Sí, totalmente era privatizar Pemex para acabar pronto. Y privatizar también Comisión Federal. El presidente lo que hizo fue frenar ese proceso. Incluso Pemex es la empresa que, estatal petrolera justamente que nace con la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas en los años 30 y la Comisión Federal es exacto. la Comisión Federal de Electricidad, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con las obras de infraestructura, sobre todo hidroeléctricas en todo México, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es de que el presidente lo que hizo fue tratar de recuperar la soberanía del Estado. Y lo vimos muy claramente cómo les fue en España, que tienen todo el sistema privado, en la que el mismo dueño de esa empresa decía, no sé, son unos tontos, son unos idiotas los españoles. ¿Por qué? Él mismo lo dice, está en prensa, digo, se burlaba de ellos, porque claro, al ser el dueño de la empresa les cobraba lo que él quería y esos de tontos le tienen que pagar. Pues esa es la verdad. Y a La nivel misma chiquito, Iberdrola de España está allá en México, ¿no? Y esa, de los descontentos, es uno de los grandes descontentos, porque se le acabó pero el festín. aquí lo vemos también, por ejemplo, a nivel estatal con una empresa española que se llama Naturgy, la que nos vende el gas, que es un monopolio y que nos cobra lo que quiere. Siempre las empresas que se venden del Estado o los recursos del Estado siempre se venden con la idea de que nos va a convenir la privatización, que los precios van a bajar y que va a ser más eficiente la empresa. Creo que en toda América Latina, por no decir en todo el continente, se ha podido probar eso. Nunca ha sido así. La empresa que es privatizada, es decir, que se le quitó al Estado, a nosotros que éramos los dueños como ciudadanos, nunca es más eficiente que la que estaba antes y sí es más cara. Terminamos pagando los servicios más caros. Yo quisiera saber en dónde es al revés, porque aquí se ha probado hasta el cansancio que una vez que se privatiza, solo vas a estar pagando más y con servicios cada vez menores, Yo creo por lo que menos en mi vale la país. pena mencionar algo que lo hemos mencionado en algunos programas nuestros, es como un gran ejemplo de lo que para López Obrador, es el hecho de que año tras año, debido a esta política neoliberal, las empresas hidroeléctricas desfogaban malamente sus caudales de agua, inundando los estados del sur de México, Chiapas, la zona de Palenque, ¿no? Toda esa zona ahí inundaba justamente para garantizar que el orden de prelación en los pagos a las empresas transnacionales que habían privatizado tengan su prioridad. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que el precio es uno de los factores, pero esto otro tipo de irracionalidades que implican no solamente sufrimiento humano, sino vidas humanas, también estuvieron vinculando, ¿no es cierto?, una serie de políticas estatales durante varios años. Y esa es parte de las cosas que López Obrador las para. Eso, digo, qué bueno que mencionas ese dato porque eso es cierto. Entonces, el presidente no pudo revertir las reformas que hizo Peña Nieto constitucionalmente porque no contaba con una mayoría calificada ahora en su gestión. Tenía mayoría simple, que se le conoce que es la 50 más 1,
la calificada son dos tercios, este, La que se y no necesita para pudo cambiar llevar las ninguna, leyes. exacto, y no llevaba esa mayoría para poder revertir las idioteces que hizo Peña Nieto, pero sí no dio más concesiones y buscó la manera, de una manera inteligente, de cómo no se dieran más. Y eso es lo que está pasando ahora, pero no pudo llevarlas a cabo, esa verdadera transformación como a él le hubiera gustado, y se tuvo que conformar con ceder y que lo privado todavía estuviera no tan fuerte, pero que estuviera todavía en Comisión Federal de Electricidad dentro del mercado. Ahora sigue, digamos, el Estado tiene mayor fuerza, pero no el control total como era antes de que Peña Nieto acabara con todo esto. Ahora, otro de Entonces, los digamos, esa capítulos independencia. dentro de esta moderación, otros capítulos muy importantes es el tema de las grandes obras de infraestructura. No pretendemos ser exhaustivos, pero sí vale la pena señalar estos elementos fundamentales, ¿no? El tema del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec. Yo creo que son elementos muy importantes que ubican esa visión estratégica de López Obrador, no solamente en torno a las necesidades, digamos, del aparato productivo mexicano, sino a una renegociación del lugar en la geopolítica mundial, sobre todo con respecto a los Estados Unidos, utilizando muy hábilmente el tema de las condiciones del declive hegemónico de los Estados Unidos y de las necesidades de la recuperación de cierto poder industrial dentro de los Estados Unidos, tanto por parte de Trump como por parte de Biden. Cuéntanos un poquito qué tiene que ver con este nuevo papel, ¿no es cierto?, no solamente la industrialización, sino de esta reubicación en el juego geopolítico internacional que de manera muy tinosa ha estado logrando López Obrador, tratando de no despertar al león, digamos. Mira, sí es delicado porque constantemente se menciona que tenemos digamos, un movimiento, una inercia que nos lleva totalmente a la integración con América del Norte, en este caso con Estados Unidos y Canadá, en la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Lo que hizo el presidente fue interesante porque fue el primero en décadas en mirar hacia el sur y hizo varios gestos muy fuertes y contundentes, como a través de su Cancillería denunciar a la OEA, que estaba totalmente y sigue totalmente vendida a la derecha, y cómo proponer y rescatar la CELAC, creación de Hugo Chávez, para actualizarla y poder unir a América. Y chistosamente todos sabemos que la CELAC incluye a América Latina y el Caribe, no incluye a Estados Unidos ni Canadá, que ahí quedan fuera. Hizo varios gestos muy fuertes en relación a eso, pero al mismo tiempo sabe que tiene un proceso que la derecha gestionó muy bien a través de los tratados de libre comercio y que ahí van, pero sí miró hacia el sur, incluso llegó a hacer solicitar una reunión entre presidentes en las que fueron varios en México, para a través de esa reunión ver cómo poder paliar la inflación que en ese entonces estaba desatando. Entonces, sí hubo movimientos interesantes hacia el sur, pero el movimiento hacia Estados Unidos sigue y va a seguir porque hay un tratado que de alguna forma te obliga y es un tratado que también a Estados Unidos le conviene, sobre todo ahorita que se siente amenazado brutalmente por China, que es la forma en que busca que México sea ahora quien lo provea, pero que no le dé entrada a China. Y China se está viniendo para acá. Eso es otro tema, porque China sí está viniendo aquí, con el famoso nearshoring que le llaman ahora. Es otra cosa que me gustaría que se cambiara dentro de la situación mundial, porque tenemos que utilizar los términos anglosajones. Deberíamos de crear nuestra propia terminología para poder hablar de incluso del comercio, porque eso nos definiría y nos daría todavía más amplitud que simplemente utilizar la de los gringos Bueno, para acabar pronto, y ¿no? eso nos obliga a ponernos, digamos, a boquejarro respecto a cuáles son las tareas que le espera a Claudia. Hay algunas en las que la nueva presidenta podrá ejercer cierto nivel de tino, digamos, diplomático en esta gestión de las grandes fuerzas, pero obviamente la coyuntura mundial se está rápidamente precipitando a una situación de polarización geopolítica en la que toda América Latina pasamos a ser parte del conflicto, ¿no? Es decir, tenemos mucho que perder si no tenemos una agenda propia. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Hasta ahora López Obrador, con el tema de la maquila, con el tema de la reindustrialización de los Estados Unidos, ha logrado atrapar una buena parte, digamos, del dividendo positivo de estas tensiones. Pero como tú mencionas, también China está viendo en México
una posibilidad de inversión muy importante que ha permitido, ha sido parte, un elemento muy sustantivo en la transformación del aparato productivo mexicano, una transformación muy silenciosa, pero muy eficaz. Serán en temas puntuales, pero por ejemplo, en las cuestiones de tecnología, en el tema de la industria automotriz, en el tema de chips, estos temas de la conexión transoceánica, todos estos elementos plantean una serie de situaciones que le va a tocar enfrentar a la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo ves tú las nuevas correlaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú el hecho de que ahora sí ya el proyecto de Morena, el proyecto de la Cuarta Transformación, tiene los votos suficientes en la legislatura para tener con mayoría calificada, poder cambiar las leyes, poder cambiar la normativa? ¿Y cuál sería la capacidad que tendría, ¿no es cierto?, geopolítica, pero también de política interna, para mantener firme la conducción de este proceso frente a definiciones que resultan ineludibles, ¿no? Mira, no está fácil, porque si bien ella ahorita tiene mucho respaldo con votos contundentes que fueron apabullantes para la derecha, desapareció hasta el partido del PRD, que ya se había derechizado Bueno, y el demasiado, PRI también está y ahora se moribundo, espera, ¿no? sí, y también el Tú, tú, PAN tú quedaron mencionaste el enormemente Partido de los aplastados. Trabajadores, que siempre fue un partido chiquito, ahora tiene más votación que el Ahora, PAN. sí, porque subió por ahora que por la alianza con Morena, obvio, y también el Verde también subieron, y ahora pesan más, digamos, que el PAN y el PRI respectivamente. El asunto aquí es que, como tú lo hemos platicado en otras charlas, de que como Estados Unidos está buscando asegurarse de su patrio trasero, que sí nos ven. Y tú has visto, hemos comentado de cómo la guerra de Ucrania y el que se abriera ahora la posibilidad de un mundo multipolar encabezado por Rusia y China también, obliga a que ellos en su cabeza, por seguridad nacional, quieran apoderarse de los recursos de América Latina. Lo hemos visto también como la comandanta del Comando Sur, Laura Richardson, ha dicho en su reporte, y está público, dice, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos litio, como si fuera de ellos. Está hablando de nuestra América, de Avia Yala, de los respectivos países. Entonces, es evidente que ellos van por eso. Hemos visto también que les hizo, que como en Argentina había un eslogan muy famoso que era patria o colonia, que hacía el movimiento peronista, y qué es lo que hizo este animal de Milei. Ya hasta los metió en vaca muerta que tuvieran una base militar, porque es parte de los acuerdos que están haciendo eso. ¿Y qué dijeron ahora en Ecuador? ¿Qué dijo la comandante Richardson? Que ellos iban a manejar la seguridad en Ecuador. Eso es el esquema de lo que están manejando. Ese es el reto al que se enfrenta Claudia, tanto con Biden como el animal de Trump, que Trump además es misógino. Hay que recordar nada más cómo trataba a Angela Merkel, a la canciller de Alemania. O sea, que no era cualquier país, y era la canciller, y todos los desplantes que le llegaba a hacer. Y Claudia es mujer. El tipo, hay que analizarlo cómo se expresa de las mujeres para saber ahora que está en México encabezándolo precisamente una mujer. Entonces, no, el reto que tiene con que gane Trump, que todo pinta que gane Trump, no va a ser bastante complejo. Y sobre todo para Trump, diciendo ahora tengo que tratar en mi patio trasero con una mujer, viendo sobre todo el historial que tiene él con las mujeres. Entonces, eso Ahora, yo creo que eso Trump, a nivel, Trump tenía, o más bien dicho, López Obrador tenía mucho tino, ¿no? Para tratar tanto con Trump como con Biden. Ahí le tocó una parte con yo, ambos sé, presidentes. yo creo que el presidente supo manejar muy bien las cosas con Trump, y que Trump de alguna forma lo envidiaba, en mi opinión muy particular, porque sabía que él es un líder de masas, para acabar pronto, y él respetaba eso. Que el presidente López Obrador es un líder de masas. O sea, es lo que te mata todo. Tú puedes ser muy buen político, puedes ser lo que tú quieras, un analista, lo que tú quieras, pero el líder de masas, ya, no hay más que eso. El presidente lo es, Claudia no, no aún. Pudiera ser, pero todavía no lo sabemos. El presidente sí lo es. Entonces yo veía que Trump se consideraba así, pero no lo era, y respetaba al presidente por eso, a grado tal que por eso lo mandaba a llamar, y cuando fue el presidente ahí mismo en la Casa Blanca dijo lo que nos han robado nuestro territorio, se los dijo en su cara, o sea, se enfrentó directamente y les dijo eso, y atendió el que lo estuvieran invitando ahí. Entonces, Claudia sí se va a enfrentar a un panorama complejo en la que Estados Unidos pierde ya hegemonía. Sabemos que la
hegemonía está considerada en base, básicamente en tres pilares, como es el poder económico, el poder político, el poder militar. Prácticamente Estados Unidos tiene el poder militar y buena parte del poder económico a través del poder financiero, pero que precisamente ese parteaguas que se está haciendo en el mundo con Rusia y China ya se lo cuestiona. Entonces, digamos, nos estamos enfrentando a una potencia que no quiere renunciar tan fácilmente a su hegemonía militar, como en el caso de frente a Rusia, que realmente Rusia les está poniendo una bailada a toda la OTAN allá, está peleando realmente contra cuántos países en términos reales, ellos solos, y todavía no la han tornado económicamente, y mientras BlackRock se apodera de uno de los graneros del mundo, como es Ucrania, y aumentaba el precio de los granos, el Trump tenía el gesto, digo, perdón, Putin tenía el gesto de decir, oye, vamos a donar más de no sé cuántas miles de toneladas, más de 20,000 o una cantidad exorbitante a África, donarla. Entonces te digo, eso con Rusia y con China, el pleito económico, del desarrollo económico, que los chinos ya los dejaron atrás. Entonces, nosotros estamos ahí dentro, estamos ahí en esa tercia En que medio sería de la Canadá disputa. en medio de la disputa. Y el asunto clave aquí es que ellos jamás nos han visto como plenos socios. Tú eres socio conmigo si nos vemos como iguales. Por eso somos socios. Pero ellos nunca nos han visto realmente como socios iguales. Nos ven menores, como su patio trasero. Te dicen socios, sí, pero con una condescencia, porque no te ven como igual, porque saben que no eres el nivel, ni siquiera en el Ahora, término que quieras Héctor, militar, México lo tiene. tú ¿Con qué? perteneces a una red de empresarios que son partidarios de la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves tú, Sí, cómo ven los empresarios, estos empresarios, digamos, con mente abierta, no los empresarios, que son los recalcitrantes que quieren el mundo de privilegios, el mundo de la exclusión, el mundo del come solito, ¿no es cierto? Sino estos sectores empresariales que ven un futuro de integración, que ven un futuro en del ganar-ganar y que encuentran no solamente la multipolaridad en el mundo, digamos, en la geopolítica mundial, sino la multipolaridad también al interior de México. ¿Cómo ves tú las urgencias y las tareas fundamentales que esta continuación, esta profundización de la cuarta transformación debería aportar? mira, el asunto de los empresarios por la cuarta transformación está basado en pymes. Ahorita debemos estar en casi 80,000 afiliados. Es la asociación que más crecimiento tiene a nivel mundial, no solo en México, a nivel mundial. Nos han pasado reportes de esto. Y obviamente se nació con la actitud de precisamente distanciarse de las dos cámaras empresariales que tienen el monopolio de ellas, que es el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, que realmente son partidos políticos. Son los partidos, los políticos de las empresas. Un grupo muy pequeño de empresas, de grandes empresas, las controlan y entonces de toda la bola dicen ahí tienen a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que los utilizan como para aumentar la cantidad del desfile y realmente solo se representan a ellos y los intereses de ellos. Entonces, aquí, como había ese ataque constante de estos dos partidos, el gremio del Coparmex y el gremio del Consejo Coordinador Empresarial, dijimos, vamos a apoyar la cuarta transformación porque sí creemos en ella, y se hizo. Y te digo, va bien en ese sentido, y la idea es apoyar la cuarta transformación basándonos en las pequeñas y medianas empresas que, como bien sabes tú, son las que más trabajo dan en toda América Latina. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque una pequeña y mediana empresa no te va a dar un golpe de Estado, no te va a desestabilizar un país sacando dólares. ¿Me explico? Pero Bueno, sí y te puede parar un ahí país. te pongo nuevamente, el chivo tira al monte, ¿no? Y ahí te pongo nuevamente el tema de Supertienda Ecuador, la posibilidad de estas plataformas que plantean otras cadenas de abastecimiento no controladas por los cuellos de botella de los monopolios, la posibilidad de que en los anaqueles de los supermercados se incluyan los productos de la economía popular y solidaria. Experiencias que de corta duración en el Ecuador, pero que significaron una transformación muy alentadora de lo que podría ser el rumbo de otro tipo de innovaciones en lo que es la política económica. Yo creo que en eso el nuevo gobierno podría tener mucha tela que cortar, ¿no? Bueno, yo esperaría hacer eso. Esas aplicaciones, bueno, esas cosas que mencionaste, bueno, son de tu autoría y también tomamos de ti la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas recibieran un pronto pago. Y a diferencia de Ecuador, que eran 15 días, aquí ni a los 45 días. O sea,
Ahorita la propuesta está parada en la Cámara de Diputados, no ha llegado, no se ha aprobado ahí, de ahí tendría que brincar a los senadores, y se pusieron las principales empresas, las grandes, diciendo que sería un daño para las pequeñas y medianas empresas pagárseles a tiempo. Eso fue lo que dijeron. Luego te mando el escrito. Así lo dijeron, que ellos decían, no, no, que se ponían al pronto pago porque se les hacía daño a las pequeñas y medianas empresas. Fíjate el nivel de hipocresía e idiotez, porque ellos realmente, las grandes empresas, se financian con las pequeñas y medianas empresas, no pagándoles a tiempo. Entonces, a lo que estábamos aspirando era que se les pagara a los 45 días, que para una pequeña y mediana empresa, como quieres, es un término bastante largo, no a los 15 que tú lograste allá en Ecuador. Pero ellos, ¿cuándo pagan? A los 60, a los 90. Si quieren, te truenan para acabar pronto. Luego, así están en México, que dijeron, no, no nos oponemos, porque les va a hacer ¿Y daño tú crees que su ahora hay un dinero. poco más de esperanza de que se pueda lograr este tipo de conquistas para otro tipo de gestión del mercado, de la Sí, empresa? sí, sí y no. Todo depende a qué problemas se van a enfrentar. Porque si son muchos, van a tener que escoger cuál es el problema al que se van a tener que dar en la torre, porque no se pueden abrir frentes por todos lados. Y este es un frente. Se dieron cuenta que era un frente. Y lo pararon. Es como la semana que pidió Morena de trabajo, que nos quitaran de 40 horas, por decirlo así. Los empresarios la frenaron. Y Morena frenó. No se debe de frenar. Carlos Slim se le iba a decir que no, que tenía que trabajar las 48 horas que por ley, porque le conviene, evidentemente, pero es un empresario, no es el dueño del país. Él solo ve por sus negocios, no está viendo por el país. El país lo califica él en términos de si gana dinero o no. Eso es todo, no hace más que eso. Fuera de eso, no. Entonces tenemos que mandarlo a él a la goma y a todos esos que se han puesto a este tipo de planteamientos que están frenados actualmente. Están frenados. Entonces, ¿por qué se frenaron? Pues para no abrirse más frentes de los que ya hay. Yo espero que Claudia también se dé cuenta y que no se le olvide que ganó con esta forma arrolladora precisamente para continuar esa revolución. Y es lo que tenemos que hacer. No tenemos que negociar con los de enfrente, que siempre han hundido al país y lo frenan. La Bueno, y ahí revolución, tienes cuando un se tira y hace, afloja es para cambiar todo. y se ve un tira y afloja que ya se percibe como muy duro, ¿no? Por un lado, No, pues ya BlackRock se está. reúne con la nueva presidenta, pero al mismo tiempo se ponen roñosos, como tú muy bien mencionas, el control que tienen los Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano, ya empezó a haber mucha turbulencia en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando ahorita y cómo crees tú que la presidenta va a tomar al toro por los cuernos. Pero está pasando esto sobre todo con el pretexto de que Morena va a querer quitar, a reformar el Poder Judicial, que lo que es, en pocas palabras, es sacar a todos los prianistas que están incrustados en el gobierno y que esos jueces solo sirven precisamente a los intereses del PRIAN, no del pueblo de México. Digo, nunca, no he visto yo que me digan algo que favorezca a mí como ciudadano, no. Es más, son gente que no debe ocupar esos puestos porque la Constitución, que ellos también juran defender y decidir en base a la Constitución como jueces de la Suprema Corte, es muy clara cuando dice no pueden ganar más que el salario del presidente. El artículo no dice cuánto debe ganar el presidente, pero sí es muy claro, no pueden ganar más. Y ellas ganan mucho más, se ampararon. Entonces, ¿cómo está un juez que no cumple la Constitución de juez? De entrada se tienen que ir, porque realmente están corrompidos. Son prianistas los que los pusieron a ellos solo sirven a los intereses de ellos. Ahora, como salió esto, empezaron a decir que la turbulencia o la depreciación del peso frente al dólar estaba basado en esto. Obviamente, la derecha le interesa mucho conservar el partido judicial porque es la que aprueba las leyes finalmente o no y quiere conservarlo. Entonces están peleando. Eso es parte de este estira y afloja fuerte que se va a venir. Se entiende que Es son un pilar instrumental en la nueva agenda norteamericana del disciplinamiento del patio trasero, ¿no? lo van a tratar de hacer aquí. No sé cuánto dure y cuánto se les puede revertir. Recuerdo que a Petro le pasó algo igual. Hubo salida de capitales, que el dólar se le fue arriba y fuerte, pero ya ahorita están totalmente ya aplacados. Y la moneda colombiana, junto con la mexicana, es de las que más circula a nivel mundial en transacciones, con las que más se comercia, por decirlo así. Pero también la colombiana está muy alta y van bien gracias a Petro. Aquí dijeron, vamos a bajarla, vamos a ver hasta dónde da. Entonces, pero a mí sí me interesa que se aguante, porque, como te dije, esta es una revolución. No se hizo en términos de violencia, en términos de una revolución armada, pero aún como revolución va por todo lo que quieres cambiar. Vas a cambiar el sistema. Esa es la cuarta transformación.
Es una revolución pacífica, pero para cambiar las condiciones del país y transformarlo desde manera pacífica dentro de las propias leyes. La otra es la Armada. No hay otra más que, nomás hay dos, esa o la Armada. Esa es la verdad. Entonces, yo a varias gente de derecha les he dicho, ahorita es pacífica, pero la podemos hacer violenta. Ustedes deciden, porque ya estamos hartos, esa es la verdad. Ya estamos hartos, ya Creo estamos que la cansados. Entonces, situación desesperada de todos los pueblos de América Latina está ante esa disyuntiva. Hay un esfuerzo formidable por parte de las fuerzas progresistas de tratar de llevar todo dentro de los carriles, digamos, de la convivencia pacífica y de las reglas de la democracia. Es más bien el imperio y las oligarquías locales las que están echando al tarro de basura cualquier consideración en ese sentido y están apostando a la degradación de las condiciones civilizatorias, ¿no? Yo quisiera, mira, yo creo que hemos tenido un montón de cosas que nos han quedado en carpeta, pero que hemos tenido un recorrido muy exhaustivo sobre los aspectos más iluminadores de esta experiencia del pueblo mexicano, de esta opción del pueblo mexicano, y yo creo que va a ser una opción histórica y un ejemplo para el resto de América Latina. 75% de la población de América Latina ha escogido gobiernos progresistas, lo cual, dato mata relato, Héctor, lo cual echa por tierra todas esas actitudes triunfalistas de la derecha y de la extrema derecha que quisieran, ¿no es cierto?, que nos reinen los Mileis y los Bolsonaros. Unas últimas palabras para redondear esta sesión, hermano, que yo creo que ha sido muy, muy interesante. mira qué bueno que te gustó. Digo, porque el experto eres tú, ¿eh? Yo te No, comento nada más la visión desde este lado. Mira, te diría que valdría la pena que luego hiciéramos otra charla conforme avance claro. la situación previo a la toma de posesión que sería en octubre. De aquí a octubre van a pasar muchas cosas. En primer Sin lugar, duda. la próxima semana van a nombrarse los que van a ocupar las carteras, las secretarías, Acuérdate para con acabar pronto. Allende, Y eso, en ese interino, la derecha mató al comandante general de las Fuerzas Armadas, al general Schneider. wow. Pues bueno, yo espero que no pase eso nada aquí todavía, Ajá. que espero que no suceda nada así, pero te digo, el que se nombre a ciertas personas en las secretarías puede causar turbulencia. Vamos a ver, o vamos a ver para dónde va, o no la cause, o aplacar a los mercados. Claudia tuvo que salir a decir que el secretario de Hacienda se iba a quedar, como una forma de decir, vamos a aplacar a los mercados. A mí me interesa saber hasta qué punto va a llegar el punto de que solo se trate de aplacar a ellos y ¿qué onda con cumplir con los que votaron por ti? Entonces, por eso yo subrayo, se hizo una revolución, no es armada, pero es igual que cualquier revolución. Vamos por transformar todo. La revolución cambia todo, de arriba abajo, cambia lo que sea. Aquí tenemos que cambiar precisamente los poderes que realmente no están al servicio del pueblo y sí de una oligarquía y que es manifiesta esa dedicación de ese partido en el caso judicial. Pero habría otras instituciones que quitar o reformar, como muchas instituciones que el neoliberalismo impuso como si fueran independientes, ¿sí? Crearon asociaciones que tienen mucho presupuesto y que se manejan como poderes autónomos, no sujetos ni siquiera al Ejecutivo, y menos a la población. Entonces, en algún momento el presidente planteó y lo dijo, planteamos la posibilidad de crear una constituyente, que es lo que ya está planteando Petro. Ya Petro lo está planteando porque no tiene otra opción ante el bloqueo de las leyes que está buscando constitucionalmente para liberar a su pueblo, para acabar pronto. Bueno, aquí dijo el presidente, no, mejor vamos a hacer las reformas que podamos. Ok, ahorita con esta mayoría sí pudiéramos hacer las reformas para poder crear, digamos, o una constituyente que no necesariamente se dé como tal, pero a lo mejor sí en los hechos, porque tenemos la mayoría para poder lograr cambios constitucionales que realmente reflejen la realidad que tiene el pueblo mexicano. Pero ese es el reto, que no se olvide, digo, aquí el asunto es que se tiene que entender que se ganó con la cuarta transformación para lograr una revolución pacífica, pero revolución al fin y al cabo. Y yo estoy abierto a que me vuelvas a invitar, porque te digo, esto Sí, apenas empieza. yo te agradezco muchísimo y quedas comprometido, Héctor, porque yo creo que toda nuestra audiencia queda muy interesada en ver la continuación de esto y aprender, ¿no es cierto?, de cómo la derecha y el imperio van a tratar de sabotear la voluntad del pueblo mexicano. Los parabienes para los hermanos mexicanos, yo creo que América Latina tiene muchísimo que festejar en los nuevos horizontes de esperanza que se están abriendo de ese lado del continente. Un abrazo, hermano, que pases muy bien. Te lo agradezco. Igualmente, Pedro, un abrazo. Gracias. Chao.